Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a hacer una recopilación de artículos respecto al tema de hemorragias de segunda mitad del embarazo. Somos la rotación 3470 en acompañamiento del doctor Félix Canencia. Mi nombre es María Camila Carmona y empezaré hablando sobre un artículo llamado Pasaporte. Pinzamiento de arterias hipogástricas, una estrategia de prevención de hemorragia obstétrica en el manejo de placenta previa a Creta. Entonces, pasaporte. Fue publicado en el 2021 en el país de México en la revista de AdvaMed Grupo Ángeles. Entonces, como introducción, pues primeramente tenemos que, como sabemos, la placenta previa en realidad tiene una incidencia de 1 por cada 200 a 300 embarazos y además de esto tenemos que tener en cuenta que de una mortalidad que puede alcanzar hasta el 10%, principalmente por un sangrado y con sus consecuencias. Entonces, cuando existe una invasión vesical por la placenta, la tasa de mortalidad pues aumenta muchísimo más, incluso hasta más del 20%. Entonces, la idea de este estudio fue prácticamente presentar una nueva alternativa quirúrgica a fin de que se pueda disminuir este tipo de hemorragias obstétricas y pues en casos de este tipo de placenta. Entonces, ¿cómo se va a hacer este alternativa quirúrgica? Es prácticamente un pinzamiento temporal de las arterias que son las hipogástricas, precediendo también después de una cesárea o una histerectomía. El tipo de estudio en este caso fue un estudio retrospectivo donde la población fue en realidad muy corta, fueron 7 mujeres que acudieron a un control de embarazo en un hospital de Ciudad de León, en México. Entonces, prácticamente se hizo un ultrasonido y se detectó pues la placenta previa y el cretismo placentario. Pasaporte. El método prácticamente fue que se anotaron las características demográficas de estas pacientes, además de sus antecedentes personales y ginecobstétricos. Se hizo también una revisión de su control médico prenatal, si registraron problemas durante el embarazo y pues su relativo manejo. Además de eso, en estas pacientes se hizo justamente el procedimiento, se procedió a un pensamiento temporal de las arterias hipogástricas, de hecho de manera bilateral con anterioridad y además de eso se hizo una cesárea y una histerectomía. Y la idea de este tiempo fue prácticamente cuantificar los lapsos quirúrgicos desde que se hizo la primera incisión en la piel hasta los resultados que se hicieron en los estudios histopatológicos. Pasa por. Bueno, prácticamente en la tabla, aunque es bastante extensa, en realidad, en resumidas cuentas, el resultado prácticamente fue que 7 de estas mujeres estaban en un promedio de 31 años, con una variación entre los 24 y los 42, con la mayoría de los 31 años, como mencioné. 3 de ellas tuvieron antecedentes de importancia, por ejemplo, el tabaquismo, la diabetes y antecedentes incluso de hepatitis tipo A. 2 de ellas tuvieron antecedentes de una patología persistente, por ejemplo, hubo un caso de obstrucción tubárica bilateral y el otro una ictericia de endometriomas. Aparte de eso, una paciente logró que su embarazo lo hizo de manera de fertilización in vitro y transferencia embrionaria, entonces fue prácticamente como un caso aislado. Y además de esto, en 5 de ellas, más o menos, se presentó un cuadro de amenaza de parto prematuro entre las semanas 24 y 30 de la gestación. Los tiempos quirúrgicos, que es lo que nos importa realmente en este caso, porque fue el estudio a seguir, los tiempos quirúrgicos variaron entre 90 y los 106 minutos en todos los eventos. Y prácticamente sostuvieron que todos los productos tuvieron, pues, fueron vivos, todos los recién nacidos estuvieron vivos, se hicieron valoraciones de Apgar y de Cyberman, y pues todo estaba dentro de lo normal. Es decir, que el hecho de que se hiciera este tipo de procedimientos no tuvo recurrencias en el feto e incluso en la madre. Pasa por. Ya de manera de conclusión, pues lo importante aquí es el hecho de saber que la hemorragia obstétrica y
este punto, que es la patología, una de las patologías referentes a este tipo de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, en realidad puede causar una, pues, como dice, una pérdida masiva de sangre y esto puede ser lo suficientemente rápido hasta llevar a una fatalidad increíble. Entonces, este evento puede ocurrir o la verdad se espera que en estas pacientes que sufren de placenta previa, pues lleguen a este tipo de fatalidades con un margen de error que pues se supone que debemos controlar. La idea de este estudio, y lo corroboraron al menos con estas 7 pacientes, fue que el pinzamiento de las arterias hipogástricas que se hicieron junto con la cesárea y la histerectomía, en realidad sí es una estrategia eficaz que puede reducir los riesgos de la hemorragia obstétrica y pues las consecuencias que este tiene. Gracias. Bueno, continuando con la presentación de artículo, mi nombre es Cristina de la Barrera. Pasa, por favor. Y yo les traigo un artículo que se titula Hemorragia obstétrica secundaria placenta previa y aleomioma retroplacentario gigante cervical, reporte de un caso. Este artículo fue hecho en el Estado de México, publicado en enero de 2019 por la revista Ginecológica y Obstetricia de México. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo comienza explicando sobre qué es un leomioma, la cual él la define que son esos tumores benignos que están formados por fibras musculares lisas y de tejido conectivo y representan los tumores benignos más frecuentes asociados a la gestación con una gran influencia en el desarrollo y finalización del embarazo. La incidencia de esta patología ha ido incrementando de un 0,0 hasta un 3,9 de los embarazos y la prevalencia sí varía del 1 al 10%, del 10% principalmente en grupos de 35 a 50 años de edad. La clínica que presenta esta patología es pues dispareuria, sangrado intermenstrual, síntomas urinarios y alteraciones asociadas a la fertilidad. Y este tumor representa algunas complicaciones en un 5,3% con la presentación fetal anómala, una placenta previa, también desprendimiento prematuro de la placenta y también puede llegar a complicarlo para un parto pretérmino e incluso una muerte fetal intrauterina. Siguiente, por favor. El caso clínico es una paciente de 30 años que no tenía un control prenatal, pero clínicamente estaba a término en su embarazo. Acudió a urgencia porque está presentando un dolor obstétrico y un sangrado transvaginal. En la exploración física reveló pues, que la frecuencia cardíaca fetal estaba en 143 latidos por minuto. El primer periodo del trabajo de parto con unos 9 centímetros de dilatación se palpa se palpa el borde placentario a nivel cervical y pues este venía acompañado de un sangrado transvaginal moderado, rojo irritante. El diagnóstico que le dieron a esta paciente fue placenta previa, sangrante, y entonces ellos lo que hicieron fue activar el código Mater. Entonces se preparó para una cesárea por placenta previa sangrante. Durante la intervención quirúrgica que ellos realizaron, pues comprobaron el diagnóstico y también encontraron la tumorefacción que este inició en cara posterior del segmento uterino inferior y finalizó en la zona cervical con múltiples vasos de neoformación sangrantes y una atonía uterina secundaria a esto que terminó en una hemorragia importante. Entonces lo que ellos deciden hacer es una histerectomía, la cual pues de aquí dio el producto de una niña de 300 gramos y la pérdida hepática que sufrió en total la paciente fue de 2000 cc, lo cual la hizo permanecer en estancia hospitalaria durante 4 días y ya después fueron de alta sin complicaciones. Este fue llevado a patología y el reporte que dio fue un leomioma abordado al cuello uterino y en el miómetro de 16,1 centímetros respectivamente en sus ejes mayores. Siguiente, por favor. En la discusión del artículo, lo que ellos plantean es que se ha incrementado la frecuencia de las pacientes con miomatosis y esta
la clave de esta patología es que se puede hacer un correcto seguimiento ecográfico y con una intención de evaluar el crecimiento para ser detectado oportunamente las posibles complicaciones que puede acarrear y así poner en conocimiento a los ginecobstetras y estos puedan saber a qué se enfrentan. Ellos dicen que muchos estudios han reportado un incremento en la tasa de cesáreas por esta patología de un 85% versus un 53% de estas pacientes que presentan leomioma. Aparte de eso, estas pacientes tienen un mayor riesgo de una torsión y una necrosis y un aborto espontáneo, porque estos leomiomas, sobre todo los que están relacionados con la submucosa, provocan alteraciones en la implantación y también interfieren con la circulación uteroplacentaria. También es un factor de riesgo para el desprendimiento prematuro de la membrana, la relación que está entre la localización del mioma y la placenta. En el caso de esta paciente, pues se complicó bastante y por ende ellos optaron que la mejor terapia quirúrgica en este caso fuera una histerectomía obstetricia. Y entonces ellos concluyen que estos leiomas son tumores benignos, son muy asociados al embarazo, tienen la mayor parte permanecen intactos, es decir, que no presentan ningún cambio en cuanto a su crecimiento. Sin embargo, con el control ecográfico es importante para determinar sus complicaciones futuras. También dicen que un buen control prenatal es una gran ayuda para unas posibles complicaciones y así poder enseguida instaurar un tratamiento apropiado. Muchas gracias. Bueno, siguiendo de la mano con la presentación de artículos, soy el estudiante David de la Osa y pasa, porfa. Bueno, hoy les traigo un artículo que se llama Hemorragia anteparto asociada a placenta subcenturita, reporte de un caso. Tenemos entonces que este artículo fue realizado en el país de Ecuador y tenemos que fue, digamos, colaborativo entre varias universidades de otros países. Pasa. Bueno, primero como introducción, ¿qué es la placenta subcenturita? Pues vamos a tener que es digamos, un lóbulo accesorio que va a tener la placenta, que va a originarse por lo general de la vellosidad coriónica, que además también, digamos, va a estar conectado directamente con la placenta principal. Ahora, ¿qué nos plantean los autores o qué puntos importantes hay que tener en cuenta para comenzar? Primero, de que esta es una condición médica muy rara, por lo que por lo general solamente se puede llegar a ver menos del 1% de los casos. También que, digamos, es importante destacar el diagnóstico temprano para su posible tratamiento, perdón, durante la labor de parto. Pasa. Ok, entonces, el caso clínico tenemos que es una paciente femenina de 34 años de edad sin ningunos antecedentes patológicos de importancia. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, pues vamos a tener que es esta 4, cesárea 0, parto 2 y aborto 2. Ahora, hay que tener en cuenta también un punto muy importante en cuanto a los antecedentes ginecobstétricos y es que la paciente llega con solamente 4 controles prenatales. Entonces, fue ingresada al área de emergencia del hospital por presentar embarazo de 33 semanas por fecha de última menstruación y cuadro clínico del odor abdominal y sangrado transvaginal. Bueno, estaba hablando hemodinámicamente, estaba estable, pero se le ordenó un hemograma, lo que dio como resultado anemia, leucocitosis y neutrofilia. Al examen de orina presentó bacteriuria con 3 cruces positivas, por lo que se decidió tratarlo con antibióticos, con ampicilina más subbactam 1.5 gramos intravenoso cada 6 horas. Además, obviamente, por la edad gestacional, entonces se le aplicó maduración pulmonar fetal con corticoides, también se le aplicó progesterona, 200 miligramos cada 8 horas y nifedipino 10 miligramos cada 5 horas. Todo esto para aumentar, digamos así, la fase latente y poder llegar por lo menos a las 34 semanas y esperar un poquito más. Entonces, es decir, estaban tratando de la amenaza de parto. ¿Pasa? Ok, entonces vamos a tener que la paciente permaneció 9 días hospitalizada hasta que volvió a tener sangrado transvaginal, por lo que se le decidió pues realizar la cesárea.
Entonces tenemos que dio como resultado un bebé de 2.800 gramos, que además tuvo un puntaje de algas de 9 al minuto y de 10 a los 5 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el caso clínico? Pues nos presentan obviamente los resultados ecográficos que se realizaron antes de que la paciente pues realizara la cesárea. En la ecografía pues vamos a tener que se observaba embarazo de 33 semanas respectivamente, pero con una placenta anterior que tenía inserción anormal, pero que se visualizaba una placenta accesoria en cara posterior. Entonces, otro punto importante a tener en cuenta también es que en cuanto a lo que es la placenta subcepturista, pues tenemos que los hallazgos macroscópicos o anatopatológicos, pues no se van a realizar sino después que ya se haya extraído la placenta como tal y obviamente el lóbulo accesorio. Entonces, en cuanto a los resultados tanto macroscópicos como microscópicos, en cuanto a los macroscópicos, pues obviamente vamos a tener cara fetal que llegó a medir 15 por 15 centímetros, que era de característica lisa violácea, que tenía membranas íntimas gruesas, además 3 centímetros de borde placentario que se inserta con cordón umbilical, que tenía una longitud de 33 por 1 centímetro. Y por último también asociaban el lóbulo accesorio que se desarrollaba en la membrana. En cuanto a la microscopía, entonces tenemos que se realizó una biopsia de placenta que dio como diagnóstico hemorragia intervellosa, también congestión vascular y corionionitis. Pasa. Entonces, en cuanto a las conclusiones o qué puntos importantes nos dan a entender los autores, primero, como les dije al inicio de la presentación, esta es una enfermedad muy rara, una condición clínica muy rara que por lo general solamente se da por debajo del 1%. Ahora, ¿cuál es la importancia de su tratamiento o prevención? Vamos a tener en cuenta entonces que uno de los factores importantes a que de pronto la paciente desarrolló esta condición clínica fue porque los pocos controles prenatales que tenía, ya debido a que tenía, como lo dije anteriormente, 4 controles prenatales. Entonces, los autores recalcan que si nosotros, o digamos, incitamos a la paciente a cumplir rigurosamente sus controles prenatales y a nosotros al momento de los controles prenatales hacer todas las revisiones y exámenes complementarios y el examen físico exhaustivo, podemos hallar entonces la presencia de la placenta subcepturista en compañía de una ecografía. ¿Con qué objetivo ellos dicen que hagamos esto? Pues obviamente para ir manejando o ir, digamos, teniendo en cuenta esto como un factor al momento de la labor de parto, de cómo debemos actuar, que si de pronto el embarazo no es viable, que siga continuando y demás. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Janet Durango Jiménez y el artículo de mi elección se titula Factores de riesgo de placenta previa en mujeres embarazadas en un hospital de República Dominicana. Fue publicado en República Dominicana en el 2020. Y nos empieza hablando sobre que la hemorragia obstétrica es una de las causas de mortalidad y morbilidad materna más común en todo el mundo. La placenta previa, que es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, cubriendo el orificio cervical interno, es un factor de riesgo importante para la hemorragia obstétrica. El 73% de las muertes maternas se deben a causas obstétricas directas, siendo la hemorragia obstétrica el 27.1% de los casos. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Determinar los factores de riesgo relacionados con placenta previa en mujeres embarazadas en el Hospital de la Mujer Dominicana en Santo Domingo, en el periodo de enero de 2017 a noviembre de 2019. ¿Cuál fue la metodología que llevaron a cabo? Un análisis documental de los expedientes clínicos para estudiar y evaluar la información de las pacientes. Entonces, se establecieron criterios para la inclusión en el estudio dentro de un grupo de casos y otro grupo control. También la selección de las muestras incluyó a las embarazadas diagnosticadas con placenta previa al momento de su desembarazo, para un total de 16 casos. Se realizaron análisis estadísticos para determinar la relación entre los factores de riesgo y el resultado final. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron los autores? De un total de 6.798 partos, durante el periodo de estudio se reportaron 16 casos de placenta previa. El 68.75% de las pacientes con placenta previa
se encontraban dentro del rango de edad de 25 a 35 años, mientras que el 12.5% tenían entre 18 y 24 años, y el 18.75% ya eran mayores de 35 años. En el grupo de control, la mayoría de las mujeres, un 42.11% tenía de 25 a 34 años y un 35.53% tenía entre 18 y 24 años. El 17% restante era mayor de 35 años. El antecedente de cantidad de partos vaginales era mayor en el grupo de controles con una medida de 1.06, mientras que en el grupo con placenta previa era de 0.81. El antecedente de cantidad de abortos previos fue mayor en el grupo de placenta previa con un 0.81, en tanto que en el grupo de control la media fue de 0.47. Entre el grupo de placenta previa se halló que la media de cesáreas anteriores fue de 1.18 en comparación con el grupo de control, que fue de 0.55. Y el 56.25% de las pacientes con placenta previa eran multíparas y en una menor cantidad, el 6.25% eran grandes multíparas. Se encontró un caso de placenta previa con antecedente de embarazo ectópico. Ellos analizaron la relación entre placenta previa y antecedentes de aborto, encontrando una conexión significativa solo en casos con dos o más abortos. Y la presencia de cesárea también mostró un vínculo con placenta previa para 2 o más cesáreas previas. ¿Qué concluyeron? En resumen, que el estudio identificó que múltiples abortos y cesáreas anteriores aumentaban el riesgo de placenta previa, además del antecedente de haber padecido esta misma en un embarazo anterior. Bueno, continuando con la sesión de los artículos, mi nombre es Manuel Echenique. Siguiente, por favor. Bueno, el caso que yo escogí fue una presentación de 2 casos de basa previa y formula la pregunta de si estos casos pues se pudieron haber pues prevenido. Y pues aquí nos empiezan a hablar un poco en la introducción sobre un poco qué es la basa previa y nos dicen que es una rara condición obstétrica en la cual pues los vasos sanguíneos fetales libres de tejido placentario y no protegidos por la gelatina de Wharton pasan a nivel del segmento uterino inferior y entre la presentación fecal y el cervix y recubiertos solo por membranas amnióticas y que esta condición pues conlleva a un elevado riesgo de la mortalidad perinatal debido al riesgo de pues la laceración de dichos vasos y pues se asocia con la mortalidad fetal. Aunque su incidencia no es muy alta, pues los factores de riesgo incluyen como anomalías placentarias en segundo trimestre y se estima que pues la supervivencia fetal en caso tal de que se diagnostique prenatalmente es del 97,6%, pero se reduce cuando este diagnóstico pues, se realiza a nivel postnatal o durante el parto. Siguiente. Bueno, y entonces nos ponen los 2 casos. El primero es una recién nacida a término de 41 semanas adecuada para su edad gestacional que nace tras cesárea urgente por sangrado vaginal, sugestivo de desprendimiento de placenta. Fue un embarazo normo evolutivo obtenido mediante técnica de reproducción asistida. Nace con marcada palidez, hipotonía, bradicardia, escaso esfuerzo respiratorio, un test de Agar de 2 al minuto 5, pues de 7, y a los 10 minutos de 8 respectivamente. Bueno, precisa una reanimación neonatal avanzada, intubación orotraqueal, ventilación con presión positiva, intermitente, un masaje cardíaco y adrenalina. Tiene una escasa respuesta clínica, dicho neonato, y considerando pues, los antecedentes obstétricos, se expande la bulimia con un suero asistido, con un suero salino fisiológico y pues se transfunde dicho neonato. Esto se hace de modo urgente, concentrando pues, los hemativos del grupo O de RH negativo y pues recuperando las constantes vitales y se constató pues anemia neonatal con una hemoglobina de 8,4, plaquetopenia y acidosis metabólica, que esto pues se normalizó con posterioridad y pues recibió un soporte inotrópico con dopamina durante unas horas y pues se pudo extubar a las 2 horas de vida. Bueno, esto sin evidenciar un fracaso de otros órganos ni signos de encefalopatía y pues la ecografía cerebral seriada se encontró dentro de la normalidad. Siguiente.
Y pues en el segundo caso que nos expone una recién nacida término de 38 semanas con 4 días, adecuada para su edad gestacional, que nace tras una cesárea urgente por sangrado vaginal y una bradicardia fetal. Esto es fruto de una segunda gestación normoevolutiva y pues nace con marcada palidez mucocutánea, con un Apgar de 0, 3, 6 y 7 al minuto, a los 5 minutos, a los 10 y a los 15 minutos de vida, respectivamente cada uno. Esta neonata pues requiere reanimación intensa que incluye pues ventilación con presión positiva e intubación orotraqueal, masaje cardíaco, adrenalina, bolo de sodio, expansión de bulimia, suero fisiológico y pues estos antecedentes obstétricos pues se le dio también una transfusión urgente de concentración de hematíes de grupo sanguíneo O también negativo y pues aquí tuvo una recuperación constante de sus signos vitales. Eh, bueno, la revisión macroscópica de la placenta de esta paciente pues, evidenció un vaso sanguíneo de gran calibre a lo largo de la placenta y de la bolsa amniótica de localización anómala. Se objetivó pues una anemia neonatal, hemoglobina 6,9, una plaquetopenia, coagulopatías y hipertransaminemia. Eh, También hubo una encefalopatía por hipoxia química moderada, no hay crisis convulsivas clínicas y pues se incluyó en el protocolo pues de una hipotermia. Siguiente diapositiva. Bueno, la importancia del diagnóstico en estos dos casos clínicos radica en que pues la mortalidad asociada a esta basa previa pues es un poco elevada, ya que pues la falta de protección de los vasos umbilicales por la gelatina de Wharton y la gran adherencia pues a estas membranas hace que pues en los casos de ruptura artificial espontánea de las mismas pues exista mayor riesgo de rotura y por tanto pues de una hemorragia masiva. Así, pues debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de los sangrados vaginales del tercer trimestre y se estima que pues un sangrado nada más de 100 mililitros es suficiente para pues causar un cuadro de shock y de una muerte fetal. Siguiente. Y bueno, finalizando esta, como conclusión, la supervivencia fetal con diagnóstico prenatal, cabe resaltar que es del 97,6% y reduciéndose al 43,6% en caso de ser postnatal. Los principales predictores de la supervivencia neonatal son el diagnóstico prenatal de la basa previa y pues la mayor edad gestacional. Con la presentación pues de estos dos casos de basa previa diagnosticados postnatalmente, tras la revisión de la macroscopía de placenta, pues se quiso resaltar la importancia del diagnóstico prenatal, ya que en lo que le venía diciendo anteriormente, todos estos neonatos tuvieron que ser asistidos, tuvieron que ser pues, neonatos de urgencia, los cuales los tuvieron que intubar, infundir bolos y realizar pues, el tratamiento adecuado para que estos pues, pudieran seguir con vida. Siguiente. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Miguel Flota. Siguiente. Y les voy a hablar del segundo artículo que habla sobre la placenta previa, sobre resultados perinatales en la experiencia de una unidad médica de tercer nivel. Esta fue realizada en la Ciudad de México por estos doctores que están aquí presentes. Siguiente. Entonces, el objetivo como tal de este estudio, como lo vimos acá, fue describir los resultados perinatales de los pacientes que cursaron con embarazo complicado y que tuvieran alguna inserción de la placenta. Siguiente. Entonces, ¿cuál fue la metodología que ellos utilizaron? Fue un estudio descriptivo retroprospectivo realizado en el Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional de Raza. Ellos revisaron los expedientes de los pacientes con diagnóstico de disfunción anómala de la placenta, con embarazo resuelto después de las 34 semanas, confirmado por ultrasonido, en el periodo, obviamente, del año 2012 a enero de 2015. Se descartaron, obviamente, expedientes de información suficiente o de los pacientes que están reduciendo el embarazo fuera de la institución. Además, se registraron la edad materna, gestiones, partos, cesáreas, abortos, edad gestacional, en el momento de la, obviamente, la interrupción, la presencia y los tipos de complicaciones, la indicación necesaria y los trabajos natales. Siguiente. Entonces, como tal, ¿cuáles fueron los resultados que ellos hallaron? Fue primero, más que todo, se incluyeron 200 casos. Entonces, el diagnóstico se realizó mediante ultrasonido endovaginal. Entonces, el 52,2% de los casos correspondían a una placenta central total y el 19,5% una placenta de inserción baja.
y como el 18.5% a la placenta marginal y el 9.5% a la placenta con extensión parcial. Y además el 24% de los embarazos se resolvieron entre la semana 34 a la semana 35 con 6 días de gestación y el 76% a la semana 36 o más. Y además de que todas las pacientes fueron sometidas a cesáreas, el 77% fueron cirugías programadas y el 23% de cirugía obviamente de emergencia. Ameritaron tendectomía obstetricia 77 pacientes, de las cuales el 58 pacientes de estas 77 se confirmó acretismo por patología. No se registraron muertes maternas, y las complicaciones más frecuentes ya las vamos a hablar más. Pero más que todo, estas son las tablas en las que se detallaron los resultados, que hablan acerca de la extensión como tal de las placentas que se encontraron y la pérdida sanguínea de las madres al momento de la gestación y el tipo de cirugía que tuvieron. Siguiente diapositiva. Y como tal, en este cuadro lo que se nos habla más que todo es que las complicaciones más frecuentes de los neonatos fue el síndrome de estrés respiratorio, que corresponde al 18.5%, y la taquipnea transitoria recién nacido, que corresponde al 5%, y una muerte neonatal. Entonces, como vemos en el cuadro, pues corresponde a la literatura y a los estudios que se han realizado, que el síndrome de estrés respiratorio sigue siendo la complicación más frecuente, obviamente, en esta patología. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos como de manera de conclusión de este artículo como tal? Que actualmente la mortalidad materna por placenta previa ha descendido gracias a diversos factores, como son manejo conservador, el uso de cesáreas como método de elección para la terminación del embarazo, también como si se cuenta con un control prenatal temprano y un diagnóstico oportuno, y obviamente que el manejo esté en centros de atención especializada, con un personal capacitado y los recursos humanos y materiales necesarios si son suficientes. Y también que en este estudio, durante el periodo de estudio, no se registraron ninguna muerte materna con acretismo placentario. Y un gran porcentaje de los embarazos alcanzaron a las 36 semanas o más de gestación. Esto es importante en el estudio. Por lo que se evidencia que el manejo expectante de la placenta previa es efectivo incluso con los datos de acretismo. Y es posible y puede alcanzar hasta las 36 semanas o más. ¿Con qué propósito? Mejorando con ello el pronóstico fetal, sin comprometer obviamente a mayor medida. Gracias. Persistentes a la placenta previa que pueden ser útiles para ayudar para prevenir y estratificar a los pacientes con alto riesgo de presentarla. En cuanto a la introducción, debemos tener en cuenta que la placenta previa es una caracterización que se caracteriza principalmente por una implantación anormal del tejido placentario que recubre el orificio endocervical al final. Entonces, se estima aproximadamente que tiene una incidencia en total de 1 por cada 200 embarazadas. Y en cuanto a los factores de riesgos maternos, se está respaldado, sobre todo en esta literatura, la edad materna avanzada, antecedentes de muerte fetal, antecedentes de parto por cesárea, antecedentes de consumo de tabaco y también abuso de sustancias. En cuanto a los métodos, aquí debemos tener en cuenta que este estudio fue un estudio de cohortes retrospectivo con mujeres embarazadas que se gestionaban únicamente atendidas en el hospital de Jensen Maternal Fetal Medicine, que se encuentra ubicado en Denville. Este estudio también fue realizado entre el 1 de septiembre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2018. Esto que incluyeron aproximadamente mujeres que se encontraban entre las 36 semanas y contaban con el diagnóstico de placenta previa. Siguiente. En cuanto a los resultados, debemos tener en cuenta los siguientes. Los predictores de interés que se tuvieron en cuenta aquí fue la edad, la raza, el índice de masa corporal, la paridad, los antecedentes que tenían las pacientes de cesáreas previas, cirugía intrauterina, placenta previa, el uso de drogas, etc. Entonces, ¿cuáles fueron esos resultados que se tuvieron y que observan en las gráficas? En total se evaluaron 705 mujeres, que en la mayoría, aproximadamente el 93.7% eran raza blanca y el 61.6% no fumaban. En promedio, las mujeres del cohorte estudiado tenían aproximadamente 28 años y tenían un índice de masa corporal de 27. Las mujeres también en promedio tenían antecedentes de partos anteriores, o sea, eran múltiples. Desde las 695 mujeres con información
formación de persistencia placenta previa, 63 perdieron al bebé durante el parto. También se tuvieron en cuenta de que muchas de estas mujeres se encontraban en la edad entre 28 y 30 años. Siguiente. Bueno, en conclusión, las mujeres diagnosticadas con placenta previa en el segundo trimestre tenían el riesgo relativo bajo, persistente aproximadamente de 1.6 a 17%, pero entre las mujeres del segundo trimestre que tenían antecedentes de parto por cesárea o también de parto intrauterino en cirugía, tienen más altas probabilidades que las que no lo presentan, aproximadamente de un 95%. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juliana González y vamos a seguir con la línea de la presentación de los artículos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el artículo tiene por nombre la predicción de histerectomía por cesárea en placenta previa complicada con cesárea previa, un estudio retrospectivo. Bueno, en este estudio, más que todo, pues se basan en varios contextos, pero este estudio fue realizado por la licencia internacional Create Coms en el año 2020. Ahora bien, ¿cuál vendría siendo el contexto de este artículo? Primero que nada es necesario decir que la prevalencia de la placenta previa y de las cesáreas está en aumento y obviamente los riesgos adversos también van a aumentar de una manera considerablemente cuando una placenta previa sigue a una cesárea anterior, y por tal motivo el objetivo de este estudio es desarrollar un método que sea prequirúrgico para predecir resultados adversos en embarazos complicados por placenta previa y cesárea previa. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles vendrían siendo los métodos? Es que los métodos se recopilaron y los datos mediante un sistema de registros médicos del primer hospital afiliado de la Universidad Sun Yat entre febrero del 2003 y diciembre del 2016, y se incluyeron todos los casos con diagnóstico final de placenta previa y placenta baja, y también de útero cicatrizado complicado con embarazo, y se consideró que la histerectomía como resultado principal y la pérdida de sangre como resultado secundario. Aquí tenemos una tabla en la que podemos ver los predictores de histerectomía en gestantes complicadas con placenta previa y cesárea previa. Entonces, las variables de entrada incluyen el número de cesáreas, que sea mayor de 1, el de grado anterior, el signo ultrasónico de las lagunas vasculares, la pérdida de zona retroplacentaria, la delgadez del miometrio retroplacentario y también el grosor de la placenta y la placenta previa central y la anterior. Siguiente diapositiva. Con respecto ya a los resultados, pues estos más que todos se basaron en que se obtuvieron 219 mujeres embarazadas que pues obviamente se les hizo todo el análisis con ellas al final, y solo 25 se sometieron a una histerectomía después del parto, y 48 de esas 219 mujeres experimentaron una pérdida de sangre que fue superior a los 1000 mililitros. Entonces, los factores de riesgo prequirúrgicos para la histerectomía incluyeron la presencia de signos ultrasónicos de lagunas vasculares, placenta previa central y también de la pérdida de la zona retroplacentaria con ecogenicidad reducida, y se desarrolló como tal una evacuación predictiva que es de manera prequirúrgica llamada índice de histerectomía en placenta previa, y también se asignaron ponderaciones a cada factor de riesgo para crear una escala de 8 puntos, y este índice tuvo un área bajo la curva de 0.972 para poder predecir la necesidad de una histerectomía. Siguiente diapositiva.
Y ya para concluir, pues la utilización como tal del índice de histerectomía en placenta previa con cesárea previa nos podría como tal proporcionar una predicción prequirúrgica efectiva de la necesidad de esta histerectomía por cesárea en mujeres embarazadas con complicaciones y también tanto de placenta previa como cesárea previa. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación de artículos, mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño. Siguiente diapositiva. Bueno, el siguiente artículo tiene como título El estudio de resultado materno y fetal en el abruptio de placenta. Fue hecho en la ciudad de Maharashtra, India, y fue publicado en enero de 2021. Siguiente diapositiva. Bueno, pues a manera de introducción, pues primero vamos a definir los términos que se utilizaron en este artículo. El primero es que el desprendimiento de placenta, pues como ya bien han confirmado los demás expositores anteriormente, significa y se define como la separación parcial o completa de una placenta normalmente implantada de la pared uterina durante las 28 semanas de edad gestacional y antes del parto del feto. Entonces, pues tenemos de que el abrupto de placenta no se puede prevenir, pero lo que sí podemos intervenir y obviamente pues evitar todas estas eventualidades, complicaciones que se le van a presentar a la madre y al feto, es la morbilidad y la mortalidad materna perinatal. Entonces, en la actualidad aumenta el uso de ecografía para diagnosticar el desprendimiento prematuro de placenta, pero como bien sabemos, más que todo se basa en la clínica de la paciente. Y obviamente, apoyado de imágenes diagnósticas, pues que en este caso no son muy favorables, pues podemos hacerle un diagnóstico adecuado a este tipo de pacientes. Entonces, según la presentación y la gravedad en el momento de ingreso, nosotros podemos obtener varios resultados en el abrupto de placenta tanto maternos como perinatales, que incluyen el parto prematuro, la muerte perinatal, la asfixia perinatal, la estancia hospitalaria prolongada, la insuficiencia renal y la consecuencia más desfavorable y la que nosotros debemos evitar, la muerte materna. Siguiente diapositiva. Entonces, pues, presente estudio como materiales y métodos, se realizó un estudio prospectivo que se llevó a cabo entre enero de 2015 a enero de 2016 en un centro de atención terciaria, después de la autorización pues, del Comité de Ética Institucional de este centro de atención. Entonces, los criterios de inclusión que se utilizaron aquí fueron todas las mujeres con diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta a partir de las 28 semanas de edad gestacional y todos los bebés nacidos con madre de desprendimiento prematuro de placenta. En cuanto a los criterios de exclusión que se utilizaron en este artículo, fueron todas las gestantes mayores de 28 semanas que ingresaron con quejas de sangrado por vagina, pero que no fueron diagnosticadas con abruptio de placenta, sino con placenta previa, trauma tracto genital, lesión del tracto genital o traumatismo abdominal. Entonces, pues los pacientes con este diagnóstico clínico de desprendimiento prematuro de placenta de más de 28 semanas de gestación, caracterizado por sangrado vaginal doloroso, acompañado de contracciones uterinas hipertónicas, útero sensible con o sin frecuencia cardíaca fetal, pues se utilizaba en este caso para los criterios de inclusión en este diagnóstico. Además de otras medidas que se utilizaron para que este tipo de inclusión que se utilizó fuera más precisa, como exámenes por espéculo, por examen por tacto vaginal, análisis de laboratorio y obviamente pues un abordaje completo de este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva. Entonces, pues como resultado de este estudio prospectivo que se le realizó a 54 pacientes de este hospital de tercer nivel de atención con diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta, pues obtuvimos la siguiente gráfica. Esta pues habla del factor asociado al desprendimiento de placenta. Entonces, esta tabla nos muestra que se observó anemia en 21 pacientes, es decir, el 38%, y se observó hipertensión inducida por el embarazo en 19 pacientes, es decir, el 35%, y se observó anemia y coagulación intravascular diseminada en el 23% de estas pacientes. Siguiente diapositiva.
Bueno, en la diapositiva número 4, pues se evaluaron los resultados maternos en desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, pues esta gráfica número 4 nos muestra que hubo 4 muertes maternas en este grupo de estudio, que equivale al 7,40% del total de los casos evaluados. Además de esto, se realizó una histerectomía periparto realizada a 7 pacientes, que equivale al 12,96%. De estas 7 pacientes, 3 fallecieron. La anemia fue la complicación más frecuente que se presentó debido a la pérdida de volumen eritrocitario. Y además de esto, pues las complicaciones más frecuentes que se presentaron en el desprendimiento prematuro de placenta, pues se resumen en la anemia, seguido de hemorragia postparto, que también tuvo un aumento significativo en la manifestación de complicaciones de esta paciente, que se llevó un porcentaje de 29,62%. Siguiente diapositiva. Bueno, a manera de conclusión, pues el presente estudio se puede concluir que el desprendimiento prematuro de placenta sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad materna. La mayoría de estas pacientes no estaban reservadas, eran multíparas, lo que sugiere su actitud hacia el embarazo y la falta de atención prenatal. Esto en conjunto, pues obviamente deja un pronóstico desfavorable para este tipo de pacientes, pues y esto obviamente predispone a que en muchísimas ocasiones puedan presentarse este tipo de complicaciones, como lo es la anemia, la hemorragia postparto, la hipertonía uterina, y esto obviamente pues hace de que esta causa frecuente de desprendimiento prematuro de placenta, hipertensión postparto, y obviamente pues se refleje en la muerte perinatal y obviamente también en la muerte materna. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy vengo a exponer un artículo. Siguiente, porfa. El artículo tiene por nombre La hemorragia de la segunda mitad del embarazo en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba, Chimborazo, en Ecuador. El estudio fue realizado en 2017 a 2018 y fue publicado en el abril de 2019. Siguiente, porfa. Bueno, primeramente debemos entender que la hemorragia en la segunda mitad del embarazo es un problema serio y potencialmente devastador que afecta tanto a la madre como al bebé. Puede generarse dependiendo de diferentes causas como la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta. Eso puede llevarnos a complicaciones graves como la histerectomía, transfusiones sanguíneas que se le tengan que hacer a la madre obligatoriamente o un caso de septicemia. Otras situaciones riesgosas que se pueden presentar en este tipo de casos son la rotura uterina y la basa previa, que nos pueden llegar a problemas de bienestar fetal y también nos pueden generar una coagulación intravascular diseminada, que la conocemos como cinta. El objetivo de este estudio primordialmente es identificar esos factores de riesgo y esa clínica, sumado a esos efectos adversos que se relacionan con esa hemorragia de la segunda mitad del embarazo en el hospital que les mencioné, en el lapso de tiempo entre junio de 2017 y 2018. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya propiamente de los resultados, tenemos que, como les comenté, el estudio realizado en 2017 y junio de 2018, se atendieron 3.460 pacientes obstétricas, de las cuales el 0,49% presentaron hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Hablando ya en términos sociodemográficos, que fueron los que se plantearon en este estudio, la media de la edad de la mujer afectada fue más o menos de 28,71 años, y la mayoría pertenecía a una raza mestiza, oscilando en un porcentaje del 70,6%, que residían algunas en áreas urbanas en un 58,8%. También estratificaron este tipo de casos en mujeres de educación básica y bachillerato, que fueron las más afectadas con un 70%, y la mayoría que estaba casadas con un 59%. Siguiente, por favor. Ah, no, mentira, quédate ahí. El anterior. En cuanto a los antecedentes ginecostétricos, la media de la edad gestacional fue de 35,46 semanas y las pacientes con 2 a 3 embarazos previos fueron las que más presentaron afectación, oscilando en un porcentaje de 41,2%.
También el informe o el artículo nos comenta que el motivo de consulta más frecuente que se presentó en estas pacientes fue ese dolor abdominal, radicado en un 41% de todas las pacientes. Siguiente, por favor. Las principales causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo fueron ese desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, seguido de placenta previa. Bueno, ya para finiquitar, siguiente porfa, tenemos que durante ese periodo del 2017 a 2018 se atendieron, como les dije, 3.460 pacientes que tenían una hemorragia durante la segunda mitad del embarazo, lo que resultó en un estado de prevalencia del 0.49% y, como les había mencionado, que el motivo principal fue ese dolor abdominal con el que ingresaron. Se observó que las pacientes con hemorragias compartían ciertos factores sociodemográficos, que tenían una edad promedio de 28.71 años, que pertenecían a esa etnia mestiza, que vivían en áreas urbanas, que tenían una educación básica y bachillerato, que eran multíparas y que se encontraban en un promedio de las 35.46 semanas según la fecha de la última menstruación de ellas. Estas pacientes habían tenido ese número mínimo de controles prenatales que nos exige lógicamente el ministerio, y la mayoría se había diagnosticado por el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que les había mencionado también anteriormente. La mayoría de los embarazos que les hablo en este artículo terminaron casi que todos en cesárea. Y bueno, ya para generar una conclusión más concreta, tenemos que los factores de riesgo que indicaron que las mujeres fueron más las mujeres afectadas, fueron las mujeres que tenían un promedio de edad de 28.71 años. Y pues el motivo de consulta que ya les mencioné. Muchas gracias.